Jorge Ratier, diputado provincial por el PRO del Interbloque Cambiemos, también nos anticipó los temas en los que está trabajando en el inicio de este año legislativo. Remarcó que en el interior de la provincia está creciendo la preocupación por la seguridad. Bueno, desde el bloque o el Interbloque Cambiemos tenemos varios proyectos. O sea, es que la función del legislador, además de diseñar proyectos de fondo, digamos, en el tema. Yo tengo proyectos que vengo hace rato de alguna manera insistiendo, que tienen que ver con la derogación de la ley de lema, que tienen que ver con la ampliación de las sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados de la provincia, que es un tema que ojalá podamos ponernos todos de acuerdo, porque hoy pocas legislaturas del país tienen desde el 1 de mayo, casi todas empiezan a partir del 1 de marzo. Eso tenía una explicación en otra época de las distancias y los caminos que hoy, para sobre todo los diputados del interior, y así como eso, otros proyectos que estamos impulsando. Y después la otra función que tenemos es también de gestionar a través de nuestro lugar en la legislatura, de solicitar informes al Poder Ejecutivo Provincial, a distintos organismos, también de solicitar a organismos del Poder Ejecutivo que realicen determinadas obras. A veces tenemos reclamos de gente del interior para mejorar un acceso a una colonia, para mejorar la iluminación de una ruta, bueno, en fin, el tema de la seguridad, que es un tema una demanda que va creciendo, sobre todo en el interior, algo que por ahí en Posadas venimos ya hace más tiempo trabajándola, porque teníamos más problemas de inseguridad. La verdad que en el interior, y sobre todo como muchas veces pasa, que son zonas por ahí aisladas en las chacras, y que fruto del trabajo y de la producción a veces tienen dinero en sus respectivos domicilios, y como son zonas aisladas, como decía, los asaltos a veces se tornan hasta muy violentos, ¿no es cierto? Hemos tenido casos donde han ejercido muchísima violencia y hasta homicidios, en el caso de una familia que incendiaron la casa con ellos adentro, que todos recordamos hace unos años. Y eso va en crecimiento, ¿no es cierto? Bueno, entonces la demanda es permanente en ese tema, y va creciendo. El mismo gobernador ha dicho que es una materia que todavía el gobierno provincial está en deuda de mejorar, digamos, y que les preocupa bastante, que es el tema de la inseguridad que va creciendo en nuestra provincia. Y además, bueno, nosotros tenemos algunos proyectos presentados para avanzar en cuestiones institucionales, el tema de dotar de mayor transparencia a algunos organismos de control, el tema de que los funcionarios públicos puedan exhibir sus declaraciones juradas de manera pública, algunos otros temas que son por ahí más específicos, como creaciones de algunos colegios de profesionales, también el tema de algunas solicitudes de expropiación de algunos lugares que están hace muchos años con gente que no es la propietaria viviendo, y que darle una solución, porque a nivel nacional hay varios programas que se han impulsado y que se están llevando adelante de regularización de esos dominios, pero necesitamos que los dominios dejen de ser de propiedad privada para pasar al Estado para poder iniciar esos trámites. En fin, digamos, esos son la mayoría de los proyectos. Y después en la comisión uno va también trabajando y analizando los proyectos de otros diputados, y va nutriendo esos proyectos de la mirada propia o profesional, o de la investigación que hace el equipo de cada uno de esos proyectos, y también a veces se logran incorporar algunas cuestiones en los proyectos de otros diputados y llegar a un consenso para sancionarlos. Ratier reconoció que una de las preocupaciones más fuertes que atraviesa la ciudadanía es la cuestión económica. Claramente estamos ante una crisis socioeconómica importante, donde el tema que más preocupa hoy al ciudadano es el de la economía y todo lo vinculado
a la economía, el tema de la inflación, que es algo que todavía no podemos resolver en la Argentina. Llevamos muchos años con distintos procesos inflacionarios, pero nunca pudimos, salvo cerca de 10 años que tuvimos con convertibilidad, vencer la inflación. Y por supuesto que eso trae aparejado el temor de la pérdida de la fuente de trabajo y algunos puestos de trabajo se van perdiendo por la baja del consumo. Y bueno, esas son las preocupaciones hoy, creo yo, a mi modesto entender, de la mayoría de los ciudadanos. Y en eso, bueno, el gobierno nacional ha reconocido que ha cometido errores y que también ha tenido que afrontar temas importantes de la economía que había dejado el gobierno anterior, y bueno, está tratando de revertir esa situación, y también los gobiernos provinciales tienen su parte de responsabilidad, ¿no es cierto?, en todo esto, sobre todo en el hecho de invertir los dineros públicos de manera más eficiente y más transparente, ¿no es cierto?, que a veces mucha gente dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver la forma en que se invierte o la transparencia con la situación? No, tiene mucho que ver porque el Estado tiene dinero, y si el Estado gasta mal ese dinero, no va a la economía real, digamos, no llega al bolsillo de la gente, no derrama sobre la economía real. Entonces, hoy tenemos un Estado nacional y un Estado provincial que tiene muchísimos programas que son necesarios para sostener socialmente a los sectores más vulnerables. Pero muchos de esos programas tienen intermediaciones, que es lo que yo siempre digo, que hay que ir eliminando esa intermediación, pues esa intermediación hace que sean menos claros y que llegue a veces distorsionado esa ayuda, ¿cierto?, a través de algunas asociaciones que por ahí no hacen bien las cosas, ¿cierto? Entonces me parece que invertir mejor el dinero público, no menos, sino mejor y de manera más transparente, y que llegue sin intermediación al beneficiario, que es lo que quiere el Estado, ¿no es cierto?, que aquella persona que tiene problemas para alimentarse, para vestirse, de vivienda, encuentre la solución con ese dinero que invierte. El bienestar de la sociedad no se compone solo del dinero que reciben las familias o que se consigue a través de su trabajo. También se compone de la infraestructura básica que tiene que darle el Estado para que sus condiciones de vida sean mejores. Sobre todo en cuanto a un tema que es muy importante, de expectativa de aquellos que crecen en ese ambiente. Todos nosotros los seres humanos vivimos con expectativas, nos generamos expectativas acerca de cómo sería nuestra vida de adulto cuando somos niños y adolescentes. Si nosotros crecemos en un ambiente nocivo, en un ambiente sin cubrir las necesidades básicas, sin tener la infraestructura básica necesaria para vivir hoy en día, es muy probable que nuestras expectativas y nuestras esperanzas se vayan reduciendo muchísimo, de tener una mejor calidad de vida. Y en eso el Estado provincial tiene una deuda muy importante con la sociedad misionera. Nosotros tenemos muchísimas carencias en la provincia de Misiones en cuanto a algunas cuestiones básicas de la vida cotidiana, como tiene que ver el agua potable, las cloacas, la sanidad en los lugares donde vivimos. Y eso es responsabilidad del gobierno provincial. Si bien es cierto que las inversiones que se necesitan hacer son muy elevadas y que necesitan de alguna manera del Estado Nacional que ayude en esas inversiones, la responsabilidad primaria siempre es de las provincias y de los municipios, porque ese es nuestro sistema federal. Y también es cierto que hay muchísimos programas internacionales que se dedican a subsidiar de alguna manera, con tasas muy pequeñas, ese tipo de obras, porque es una preocupación en el mundo, no solo la pobreza, digamos, de ingresos, sino la pobreza estructural de las personas en cuanto a las condiciones en donde viven. Con la salud pública pasa algo similar. Hay distintas miradas acerca de cómo debería ser. Yo no soy especialista, no soy doctor, soy abogado, pero el sentido común marca
que la provincia de Misiones ha elegido un sistema de salud que tiene que ver con la concentración de los servicios, sobre todo los más complejos, en las grandes ciudades. Hasta ahora se ha avanzado muchísimo en Posadas, donde tenemos un sistema de salud pública que es muy bueno, sobre todo centralizado en el Hospital Madariaga y en el de pediatría, ¿no es cierto? Ahí tenemos para cubrir cualquier complejidad de cualquier problema de salud de cualquier misionero. Ahora, tenemos que trasladar a ese misionero ahí. O sea, ese misionero tiene muy poca atención en la prevención en su lugar de origen, ¿no es cierto? Y cuando uno va al interior son recurrentes las quejas de esto, ¿no es cierto? De que si les pasa algo, en algunos municipios, sobre todo en algunos municipios chicos, ya ni siquiera se hacen partos. Eso trae aparejado problemas, porque trae aparejado problemas de que el municipio, si bien tiene gente que vive ahí, tiene menos gente que nace ahí. Y eso produce también una cuestión cultural, ¿no es cierto? Porque uno siempre está orgulloso del lugar donde nace, más si vivió en ese lugar toda la vida. Y muchos chicos nacen en municipios grandes, cercanos al municipio donde viven sus padres, porque en el municipio donde están el CAPS o la salita no tiene para realizar el parto. Entonces, son sistemas que se han elegido de esa manera. Se ha elegido ese sistema que es trasladar las cuestiones más complejas a los grandes centros urbanos y concentrar en esos centros urbanos los hospitales de alta complejidad. En el caso de Posadas, donde tenemos todo, y en el interior, tanto en Oberá como en El Dorado, que son las otras cabeceras, está todavía sin tener toda la complejidad que debería tener como para tener una cobertura más o menos en la provincia, o por ejemplo ya abandonado o todavía no con mucho avance en la zona del Alto Uruguay, que es una zona que queda como descubierta del sistema de salud de alta complejidad. Entonces, son sistemas que se han elegido. Los especialistas dirán cuáles son los mejores, pero la gente lo que siente, sobre todo la gente que vive en el interior, es que el sistema de salud público no le es suficiente, o por lo menos no le da la seguridad que ellos quieren. Julio César Barreto es legislador provincial por el Frente Renovador de la Concordia. Remarcó en Otro Poder la importancia de la actividad parlamentaria. El Banco de Tierras, la defensa del medio ambiente, la generación de trabajo en la agenda legislativa de este año. Bueno, más allá de la importancia de la visualización de los distintos municipios y sus fiestas, sus actividades culturales, deportivas, a través de declaraciones de interés y de las distintas actividades que hacen todos los municipios, que es importante también visualizar las actividades que hacen. Están los proyectos de ley, obviamente, que son muy importantes, que realizan cada diputado. Esos proyectos de ley muy generalmente no son proyectos que se pueden desarrollar en poco tiempo y sobre todo aprobar en poco tiempo, porque generalmente los proyectos de ley significan presupuesto, diagramar una ley que funcione bien, y eso necesita ser discutido en comisión, traer expertos en ese tema como para que pueda salir lo mejor posible y que realmente sea muy útil para la sociedad. En este sentido, desde el año pasado, desde el primer año de gestión, he trabajado en algunos proyectos que creo que son muy importantes para la comunidad misionera. Por ejemplo, el primero que lo pude trabajar es el de Banco de Tierras, que lo hicimos en Monte Carlo, que realmente permite de alguna manera llevar la posibilidad de tener un ingreso a un lugar donde poder vivir y también garantizar el techo digno de cada misionero. La idea es que el gobierno de la provincia pueda acceder a tierras y a partir de ella que no se trabaje ni que sea un negocio inmobiliario, sino que permita el acceso a la tierra
a la gente que necesita. Hay una franja muy importante de gente humilde, de clase media baja, que no puede acceder a la tierra por los costos, sobre todo en este tiempo, ni acceder a la financiación bancaria, porque estamos viviendo, sobre todo en este momento de crisis, una tasa de interés imposible de pagarla, y la idea de que el Estado pueda convertirse en ese garante y en ese ente financiador, y que permita poder tener a la gente un lugar para poder vivir. También hay proyectos que tienen que ver con lo ecológico. Estoy trabajando sobre la posibilidad de la prohibición del uso de polietileno, como por ejemplo pajitas, bolsitas, y convertirlo en bolsas biodegradables, que justamente Misiones tiene productos con los cuales se pueden desarrollar estas bolsas o cualquier otro tipo de productos, y que puede hacer fortalecer inclusive la industria misionera a través, por ejemplo, el uso de la mandioca, ¿no? Hay industrias que lo están probando y que la verdad que va a significar no solamente el cuidado del medio ambiente, sino que la posibilidad de generar trabajo, que tanto hace falta en todas partes, como también en nuestra provincia. También estamos trabajando, ya también he presentado un proyecto para el recupero de bienes muebles que son robados dentro del ámbito de la provincia de Misiones, y la idea de que toda la policía esté vinculada a través de un registro de los bienes que están que justamente que se roban, y que en cualquier lugar de la provincia, cuando un vecino denuncia que se le sustrae un bien mueble, cuando aparece, que rápidamente sea visualizado en cualquier lugar de la provincia. Por ejemplo, un bien que se roba, una computadora, una moto que se pueda robar en Iguazú, y si se llega a recuperar a través del registro, si aparece en Monte Carlo, en Posadas, automáticamente se sepa para que el dueño pueda recuperar. Y lo digo esto con conocimiento de causa, porque muchas veces se sustraen cosas, y hasta que el dueño sepa, a través de todo un sistema judicial lento, donde todavía se utiliza mucho el papel, se demora tanto tiempo hasta que se vuelve inútil lo que se ha sustraído. Bueno, esto y entre otros proyectos que creo que son muy importantes para la sociedad misionera. El trabajo de diputado es bastante diferente a otras tareas. Yo creo que sin duda lo más importante sigue siendo los proyectos de ley, que son de mayor magnitud e importancia que los proyectos de declaración o de comunicación. Y hay muchos proyectos de ley que la Cámara de Diputados garantiza, que permite mejorar la calidad de vida del misionero. Lo que puedo destacar, sobre todo el año pasado han salido todos los meses proyectos de ley que tienen que ver con la salud, con la posibilidad de seguir incluyendo a los misioneros en el sistema de salud, cuando en Argentina en general se va deteriorando y cada vez hay menor cobertura en la salud. Y justamente a través de un trabajo en conjunto entre todos los diputados, siendo respetuoso de las arcas de la provincia, todos los jueves salen proyectos de ley que, para quienes pueden visualizar, quien puede participar, cada vez que participa en una sesión los días jueves, uno realmente puede disfrutar de haber colaborado con algún proyecto de ley que permite acceder a mayor justicia social para todos los misioneros. Barreto también hizo mención a la difícil situación económica que afecta a los argentinos. En alusión a la provincia, sostuvo que sigue siendo una deuda la generación de empleo para los más jóvenes. Yo creo que en general el país obviamente no está muy bien. Creo que se ha deteriorado mucho la economía en estos últimos años. No estoy diciendo algo que estoy descubriendo, sino que todo el mundo lo está viendo en su propio bolsillo y en la economía familiar. Yo creo que fue muy atinado la decisión del gobierno provincial en esta última década de desendeudarse y de no tomar deuda en dólares, que permitió de que a través de una política tributaria sana pueda sostener una economía mucho mejor de lo que sostiene el gobierno nacional. Esto permite, aún en un momento de crisis, seguir haciendo obras importantes como viviendas, escuelas, seguir garantizando el sistema de salud, seguir haciendo caminos, alumbrado público,
tantas obras que son tan necesarias para toda la provincia. Pero no significa que está todo hecho, siempre queda por hacer. Y yo creo que de las deudas más importantes que tenemos en este momento es la generación de empleo, ¿no? Acertar en decisiones políticas que permitan garantizar empleo a la gran mayoría de los misioneros, sobre todo a los más jóvenes, que sabemos por estadística que Misiones tiene una de las poblaciones más jóvenes y parejas más jóvenes de todo el país, y esto también significa vivienda y trabajo para ellos. Y esto es una deuda que todavía tenemos pendiente, que cuesta mucho, obviamente, cuando vemos que la economía se deteriora y cuando los recursos no alcanzan. A veces es muy difícil sostener el equilibrio a través de las decisiones políticas que tiene que tomar el gobernante. Un discurso característico del gobernador de la provincia que tiene que ver con el manejo económico y austero de la provincia y acertado en este tiempo de una economía difícil. Yo creo que ha hecho anuncios importantes. Uno que puedo resaltar, sin dudas, por lo menos para mí uno de los más importantes, es la financiación de la casa propia dentro de los terrenos que pueda tener cada vecino misionero a través del IPRODA, ¿no? Con una tasa de interés muy baja, inexistente en todo el país, que va a permitir acceder a un crédito para hacer la vivienda propia. La verdad que eso es una noticia muy importante. Cuando en algún momento el anterior gobierno lanzó el Procrear, esto significó el acceso a la vivienda para quienes no tienen y ahora pueden tener. Todos saben apreciar el valor que tiene eso, y sin duda es una noticia muy importante para todos los misioneros.